Hola, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, con la cual estamos iniciando un nuevo curso, una nueva asignatura que tiene íntima relación, obviamente, con la asignatura anterior, que era la teoría general de las obligaciones o las obligaciones. Esta vez vamos a comenzar a estudiar una de las principales fuentes de las obligaciones, como lo son los contratos. De tal suerte que esta asignatura se titula Derecho Contractual, Civil y Mercantil. Obviamente se les invita a estudiar la plataforma virtual de Canvas. Vamos a ver si puedo mostrarles aquí en la plataforma de Canvas, obviamente en la asignatura que corresponde, que es Derecho Contractual. Aquí ustedes pueden encontrar un menú. Yo creo que ya conocen ustedes esta plataforma, pero me interesa destacar varios, llamémosle, enlaces que ustedes pueden perfectamente consultar. Para el caso, en el bloque número 1, aquí se indica cuál es el título del bloque, que en este caso sería el contrato, su concepto y generalidades. Y en esta página se va desarrollando cada una de las semanas que forman parte de este bloque número 1. Así, por ejemplo, en esta semana, que es la semana 1, nos corresponde ver los antecedentes y la función del contrato. Y fíjense que aquí hay unos enlaces que ustedes pueden, o mejor dicho, ustedes deben consultar previo a cada una de las sesiones. De hecho, hay un enlace para la sesión 1, que sería esta sesión, y la idea sería que ya ustedes trajeran leída esta primera presentación, y aquí hay otro enlace para la presentación de la segunda presentación de la semana, lo que podemos llamar la sesión 2. Entonces, yo quisiera enfatizar en que a ustedes les conviene mucho dar lectura a estas presentaciones antes de venir a la sesión, ya sea virtual o presencial. Y de esta manera, pues, diría yo, van a tener una mejor experiencia de aprendizaje, van a poder consolidar mejor sus conocimientos y van a venir, digámoslo así, preparados incluso para aportar, para opinar, para responder, para participar en la conversación que se tenga, ya sea virtual o presencial. Y así, en cada una de las semanas se ha colocado, repito, vínculos o enlaces para que ustedes puedan estudiar previo a cada una de las sesiones. En ustedes queda entonces, digamos, ese desafío, ese compromiso, esa meta de poder estudiar previamente. Eso es importante. Mire, de todas maneras siempre van a estudiar. Es decir, ya sea antes o después de las sesiones, siempre tienen que agarrar los materiales de estudio y poder aprender. Lo otro es que también hay lo que podemos llamar una programación, ¿verdad? En esta parte de aquí, una programación de las clases, y se ha incluido de manera ordenada semana a semana, la semana 1, la 2 y así hasta llegar a la semana 20. Y hay un enlace para la sesión virtual y se le indica cuál es el aula en la cual se tendría
la sesión presencial, ¿verdad? Entonces, eso también lo pueden utilizar. Es importante que sepan que el enlace es el mismo. O sea, no importa en qué semana usted haga clic en el enlace, es el mismo en todas las semanas. Así que no se preocupen, eh, no tienen que buscar la semana que corresponde para hacer clic, ya que el enlace es el mismo en todos los casos. Ah, también hay en cada semana ah, descarga, descarga de contenidos. Ah, yo quiero nuevamente enfatizar que el aprendizaje del derecho no es un aprendizaje fortuito o casual, aleatorio, sino que tiene que ser un aprendizaje consciente, voluntario, dedicado y a veces sacrificado. Pero ni modo, así tiene que ser. Si usted quiere familiarizarse con algo, con lo que sea, tiene que practicar mucho. Y en el caso de las leyes, la práctica está en la lectura, en la lectura. Entonces aquí ustedes pueden, repito, en estos iconos, ustedes pueden descargar contenidos que tienen que ver con cada una de las semanas. Estos contenidos se han preparado incluso para que funcionen en dispositivos móviles. O sea, esta es una gran ventaja porque usted descarga el archivo PDF que corresponde y lo puede consultar en dispositivos móviles. De hecho, esto tiene una especie de funcionamiento interactivo o dinámico. Aquí no se puede ver ese funcionamiento dinámico en esta parte, sino más bien va como corrido. Pero la idea es un aprendizaje al estilo mayéutico, al estilo del gran filósofo griego Sócrates, el método socrático, que tiene que ver con la formulación de preguntas y aprender a través de las respuestas que podamos encontrar de esas preguntas, ¿verdad? Entonces aquí está una pregunta, ¿por qué la historia del contrato importa cuando alguien reclama el cumplimiento de una promesa? Entonces, aquí debería en un dispositivo móvil o incluso en un lector de PDF que no sea Canvas, aquí debería mostrarle o avanzar hacia la página que contiene la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y o volver al índice, que es la primera de las hojas. Pero igual, usted lo puede leer de corrido si quiere o puede hacerlo interactivamente. Lo importante es que lea las preguntas, que se familiarice con las respuestas y que de esta manera usted pueda ir avanzando en su aprendizaje. Bueno, siempre en Canvas y durante los siguientes minutos vamos a venir aquí a evaluaciones. Repito, siempre en Canvas. En Canvas. Van a venir todos a evaluaciones y dentro de evaluaciones vamos a trabajar ahorita mismo con una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica está diseñada para durar 20 minutos. Desde las 10:50, o sea, dentro de un minuto, hasta las 11:10. Es una prueba diagnóstica. Entonces, la voy a poner aquí como estudiante. Ustedes hacen el clic correspondiente. Bueno, todavía no me la muestra porque le faltan algunos segundos para poderla mostrar. Pero vamos a trabajar, repito, en esta prueba diagnóstica durante 20 minutos. Aquí están las indicaciones de la prueba. Ya está habilitado, ya está habilitado. Voy a ponerle pausa a la grabación para que durante estos 20 minutos ustedes puedan trabajar
en esta prueba diagnóstica. Recording stopped. Bien, ya ha terminado el tiempo para la prueba diagnóstica. Me doy cuenta que todos los que han asistido a la sesión lo completaron y la mayoría pues ha sacado muy buena calificación, ¿verdad? Obviamente las preguntas eran muy sencillas, muy puntuales, pero indica que algún conocimiento previo tienen sobre este asunto. Bien, ahora les explico. Vamos a tener una pequeña presentación de unas diapositivas con relación a los antecedentes históricos del contrato y fíjense bien, después a las propias 12 del mediodía vamos a tener otra actividad que igual va tomándose en cuenta para la calificación de este bloque y se titula Semana 1, Sesión 1. Esta es a las 12 y lo mismo, va a tardar 20 minutos, es decir, se va a abrir a las 12 y se va a cerrar a las 12:20. Durante 20 minutos van a estar trabajando y la clave para esta otra es analiza. Ya ustedes han trabajado antes con esa misma clave. La clave para la evaluación de la sesión es analiza. Ya se los acabo de escribir ahí en el chat de Zoom para que también lo tengan en cuenta. Bueno, vamos entonces a ver si podemos hacer algunos comentarios sobre los antecedentes históricos. Vamos a mirar el contrato desde su origen. La idea central es sencilla. El contrato no aparece como una teoría abstracta, sino más bien como una respuesta a un problema humano concreto. ¿Cómo darle seguridad a una promesa? A lo largo de esta sesión iremos viendo cómo esa promesa pasa de la confianza personal, de creer en la palabra del deudor, a una obligación legal, en el sentido de que el derecho puede proteger y también exigir. Cuando alguien reclama el cumplimiento de una promesa, la historia nos ayuda a distinguir dos planos. Hay promesas que pertenecen a la cortesía, a la amistad o al honor, pero hay otras que generan una expectativa seria. Alguien organizó su conducta porque confió en que la otra parte cumpliría. El contrato nace precisamente para separar esos compromisos sociales basados en la confianza, en la credibilidad, en la palabra, en el honor, los compromisos, separarlos, insisto, de las obligaciones jurídicamente exigibles. Aquí conviene entonces detenerse en la frontera. No toda frase amable interesa al derecho. Decir, por ejemplo, algún día te ayudo, no permite saber qué es lo que debe hacerse. Es decir, en qué consiste esa ayuda, cuándo, ni a cambio de qué. En cambio, cuando otra vez, por vía de ejemplo, alguien se compromete a reparar
una computadora por un precio y en una fecha establecida, ya aparece una prestación, una contraprestación y una expectativa concreta. Esa precisión convierte la promesa en un vínculo contractual. Los intercambios antiguos son útiles porque muestran que las preguntas básicas no han cambiado tanto. Antes se discutía si los granos correspondían al animal prometido. Hoy podemos discutir si el producto comprado en línea corresponde a lo anunciado. Cambian los medios, pero permanece la misma necesidad jurídica: identificar qué es lo que se prometió, cuándo debía cumplirse y quién responde si la prestación falla, si no se cumple, y cuáles son, obviamente, las consecuencias de ese incumplimiento. Las solemnidades antiguas no eran un simple teatro. En sociedades sin registros confiables, la forma hacía visible que la persona asumía un compromiso serio. Servía para probar el acuerdo, para recordarlo públicamente y evitar que después se negara a cumplir lo prometido. Por eso, algunas formas, llamémosle formalidades o solemnidades, sobreviven todavía. La ley usa para el caso ciertos requisitos para proteger actos importantes y reducir de esta forma discusiones futuras. El derecho romano nos deja una enseñanza básica. No todos los contratos nacían igual, y aún hoy no todos los contratos nacen de la misma manera. Algunos requerían, en la antigua Roma, palabras solemnes. Otros, la entrega efectiva, material de una cosa, y otros el simple consentimiento o acuerdo de voluntades. Esa clasificación sigue siendo útil hoy en día para leer el derecho actual. Nos recuerda que antes de reclamar efectos contractuales debemos preguntar cómo es que se perfecciona ese contrato específico. El consentimiento se volvió tan importante porque la vida económica necesitaba rapidez. Si cada venta o cada arrendamiento exigiera una ceremonia compleja, contratar sería lento e inseguro. El gran avance fue reconocer que en muchos casos basta con que las partes contratantes coincidan sobre lo esencial. En una compraventa sencilla, si hay un acuerdo sobre la cosa y sobre el precio, el derecho puede reconocer ese vínculo y puede darle la categoría de ser un contrato, bastando el solo consentimiento de las partes, es decir, cuando comprador y vendedor se han puesto de acuerdo en la cosa que es objeto de la venta y en el precio que se va a pagar por ella. En algunos contratos, por otro lado, hablar no basta, porque la entrega de la cosa es el hecho que completa ese vínculo o esa relación. Por eso se habla de contratos reales. Fíjense bien, contratos reales. Estos, el consentimiento solo no basta, no es suficiente, sino que además del consentimiento, además de ponerse de acuerdo, hay que hacer la entrega de la cosa sobre la cual ese contrato recae. A esos se les llama contratos reales. Una cosa, por ejemplo, es prometer que mañana prestaré un libro, y otra cosa muy distinta es entregarlo hoy para que la otra persona lo utilice y, una vez terminado su uso, lo devuelva.
La entrega, en este caso, demuestra que la relación pasó de la intención al hecho jurídico. La forma especial o las solemnidades que nosotros llamamos hoy en día existe para proteger algo más que el gusto por los documentos. A veces protege la seriedad del acto, otras veces la prueba y en otros casos la publicidad frente a terceros. Por eso no basta decir que las partes estaban de acuerdo. En ciertos casos, si la ley exige escritura pública o inscripción, esa formalidad se vuelve parte del camino jurídico necesario para que ese acuerdo produzca efectos. Aquí hemos entrado entonces en otra categoría contractual, que es la de los contratos solemnes. Fíjense bien, haciendo una recapitulación, ciertos contratos se perfeccionan por el solo consentimiento. Basta con que las partes contratantes se pongan de acuerdo, consientan en el acto o contrato. En ese caso el contrato es consensual. Pero en otros tipos de contratos o categorías no basta el solo consentimiento, sino que además se requiere la entrega de la cosa sobre la cual ese contrato recae. En ese caso el contrato ya no se le llama consensual, sino real. Pero eso no significa que no haya consentimiento, porque todos los contratos requieren convención. Todos los contratos necesitan el consentimiento de las partes. Pero, insisto, en algunos casos basta el consentimiento y en otros, además del consentimiento, hay que agregar la entrega de la cosa. En ese caso estamos en presencia de un contrato real. Pero hay ciertos contratos que, además del consentimiento, necesita una formalidad, una solemnidad. De tal manera que si esa forma, esa solemnidad no se cumple, entonces por muy de acuerdo que las partes hayan estado, por mucho consentimiento que exista, si no se cumple con esa formalidad, el contrato no se perfecciona. El contrato no nace a la vida jurídica. Allí estamos en presencia de una tercera categoría de contrato llamado contrato solemne. La buena fe impide, por otro lado, que un contrato se convierta en una trampa. Cumplir no significa aprovechar una palabra aislada para perjudicar a la otra parte. Significa actuar con lealtad dentro de la confianza creada por el acuerdo. Por eso, si alguien simula cumplir de manera inútil o maliciosa, quizás respete una fórmula, pero contradice el sentido jurídico del contrato. Los códigos civiles organizaron reglas generales para que no tengamos que estudiar cada contrato desde cero. Antes de entrar a compraventa, arrendamiento o mandato, necesitamos una estructura común, una estructura que es aplicable a todos los contratos. Por ejemplo, la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa, las formalidades, la interpretación y los efectos. Esa estructura nos permite ordenar cualquier caso contractual, incluso cuando todavía no conocemos todos los contratos especiales. Decir que el contrato es fuente de obligaciones significa que puede hacer nacer deberes exigibles entre personas determinadas. Si alguien reclama pago, entrega o cumplimiento, la pregunta inicial es, ¿de dónde nace ese deber? Si nace de un contrato, el contenido de lo pactado se vuelve central. No analizamos solo una conducta, analizamos una obligación creada por acuerdo.
El artículo 1309 del Código Civil nos da una definición breve pero muy poderosa. El contrato es una convención que obliga a una o más personas frente a otra u otras a dar, hacer o no hacer algo. Ahí están los elementos mínimos: acuerdo o convención, sujetos y conducta debida. Si no podemos identificar esas piezas, todavía no hemos explicado jurídicamente el contrato. No todo acuerdo es contrato, porque la palabra acuerdo o convención es de un contenido mucho más amplio. Dos personas pueden negociar, autorizar, preparar una operación o modificar una relación sin crear una obligación contractual nueva. Por eso debemos evitar una conclusión apresurada. Para afirmar que hay contrato, necesitamos encontrar una obligación suficientemente definida y una voluntad seria de quedar jurídicamente vinculado. Traducir el contrato en obligaciones de dar, hacer o no hacer obliga a aterrizar el análisis. Hacer implica ejecutar una actividad. No hacer consiste en abstenerse de determinada conducta. Esta clasificación parece simple, pero ayuda muchísimo. Si no sabemos cuál conducta se debe, tampoco sabremos qué significa incumplir. La capacidad debe revisarse antes de confiar en una firma, porque no toda firma obliga válidamente. Una persona puede firmar sin tener capacidad suficiente, sin autorización necesaria o sin facultades para representar a otra. En esos casos, el problema no está en el papel, sino en quién podía obligarse jurídicamente. La firma importa, pero no sustituye el análisis de capacidad. Consentir es más que decir sí. Para que el consentimiento sea jurídicamente relevante, debe formarse con conocimiento suficiente y libertad real. Si la aceptación nace de un error importante, de un engaño o de una presión ilegítima, el derecho no la mira como una decisión sana. Por eso, los vicios del consentimiento son tan importantes. Protegen la calidad de la voluntad contractual. En esta diapositiva se reúnen tres vicios clásicos: el error, la fuerza y el dolo. El error importa cuando altera de forma relevante la decisión de contratar. El dolo es más grave porque supone un engaño destinado a obtener la voluntad ajena. La fuerza destruye la libertad cuando una amenaza ilegítima determina o condiciona la firma. En los tres casos el problema está en cómo nació el consentimiento. El objeto, por otro lado, debe ser lícito, porque el derecho no puede convertir en obligación exigible una prestación prohibida. Las partes pueden querer muchas cosas, pero la autonomía privada funciona dentro de límites jurídicos. Si se pacta realizar una actividad ilícita o inadmisible, el acuerdo de voluntades no basta. El contrato necesita un contenido que el ordenamiento pueda reconocer y proteger. La causa lícita permite mirar la razón jurídica de la obligación. No se trata de investigar todos los motivos íntimos de las partes, sino de evitar que una forma aparentemente correcta esconda una finalidad prohibida.
Si una venta se usa para encubrir fraude contra acreedores, no basta revisar precio y firma. Hay que analizar para qué sirve o para qué ha servido jurídicamente esa operación. Con esta transición entramos al contrato como un instrumento de prueba, de circulación económica y de seguridad. Hasta aquí vimos cómo nace el vínculo: voluntad, capacidad, objeto, causa y forma. Ahora vamos a observar para qué sirve en la práctica. El contrato no solo crea obligaciones, ya que también documenta relaciones, mueve bienes, organiza crédito, distribuye riesgos y permite planificar la vida económica. La escritura es decisiva porque conserva el contenido del acuerdo. Muchos conflictos no nacen porque las partes nunca hablaron, sino porque recuerdan distinto lo acordado. Un documento claro fija precio, plazo, objeto, obligaciones y consecuencias. Aunque algunos contratos nazcan por consentimiento, la escritura facilita probar qué se pactó y reduce el espacio para versiones contradictorias. La escritura pública agrega un nivel especial de seguridad. No es simplemente un documento más elegante. Interviene un notario, se verifica identidad y capacidad, se califica jurídicamente el acto y se conserva en una matriz. En ciertos contratos, además, permite inscripción registral y efectos frente a terceros. Por eso es tan importante en operaciones patrimoniales relevantes. El comercio empujó contratos más rápidos y flexibles porque las operaciones mercantiles no podían depender siempre de formalidades lentas. La compraventa, el transporte, el crédito y los servicios empresariales requieren agilidad. Pero rapidez no significa ausencia de reglas. Significa que el derecho adapta sus formas para facilitar la circulación económica sin abandonar seguridad, prueba y responsabilidad. Los usos del comercio influyen porque muchas relaciones se repiten de manera parecida dentro de un sector. Esas prácticas ayudan a interpretar expectativas, completar detalles y entender cómo suelen ejecutarse ciertas operaciones. Pero no reemplazan automáticamente la ley ni el contrato. Funcionan como contexto. Explican cómo una comunidad comercial entiende determinadas conductas, tiempos o formas de cumplimiento. El contrato mueve bienes porque permite transferir, entregar, usar o explotar cosas dentro de una relación ordenada. Una compraventa no es solo intercambio físico, es una estructura jurídica que define precio, entrega, riesgos y consecuencias del incumplimiento. Sin contratos, la circulación de bienes quedaría sometida a confianza informal, discusión constante y mayor inseguridad. El crédito depende del contrato porque prestar hoy y recibir pago mañana exige confianza organizada. Quien entrega dinero, financia una compra o concede plazo necesita saber cuándo se pagará, cuánto se debe, qué intereses existen y qué garantías respaldan la obligación. El contrato convierte esa confianza futura en una relación jurídicamente exigible. Los servicios también son contratos importantes porque buena parte de la economía actual no consiste en entregar cosas, sino en realizar actividades, reparar, asesorar, transportar, construir, diseñar o administrar
son prestaciones de hacer. En estos casos, el contrato debe precisar alcance, calidad esperada, plazos, precio y responsabilidad. De lo contrario, el conflicto aparece muy rápido. Contratar también significa repartir riesgos. Las partes pueden prever quién asume la pérdida, el retraso, el deterioro, el aumento de costos o ciertos incumplimientos. Esa distribución no debe verse como un detalle técnico. Determina quién soporta las consecuencias cuando la realidad no sale como se esperaba. Un buen contrato no evita todos los riesgos, pero los ordena. La seguridad jurídica es fundamental porque permite planificar. Si las personas no supieran si sus acuerdos serán reconocidos, sería difícil vender, alquilar, prestar, invertir o asociarse. El contrato ofrece una expectativa estable. Si cumplo lo que prometí, puedo exigir que la otra parte también cumpla. Esa previsibilidad sostiene la confianza económica y social. Ahora cambiamos de plano. Ya vimos al contrato como herramienta de intercambio. Pasamos a verlo como expresión de autonomía y también como espacio de límites. Esta parte es clave para no idealizar la contratación. El contrato permite libertad, sí, pero esa libertad convive con orden público, buena fe, protección de partes débiles y exigencia de justicia mínima. La autonomía fue central en el contrato moderno porque reconoce a las personas la posibilidad de organizar sus propios intereses patrimoniales, elegir con quién contratar, qué pactar y cómo distribuir prestaciones es una expresión de libertad jurídica. Pero esa autonomía no vive aislada, solo produce efectos dentro del marco que el derecho considera válido y protegible. La autonomía contractual no permite pactar cualquier cosa. La libertad de contratar tiene límites en la ley, el orden público, la moral jurídica, la buena fe y la protección de derechos de terceros. Si un acuerdo vulnera esos límites, no queda salvado por la voluntad de las partes. El consentimiento es necesario, pero no siempre es suficiente. La igualdad formal puede engañar, porque dos personas pueden aparecer como iguales en el papel, pero no tener el mismo poder real de negociación. Una empresa que impone condiciones estándar y un consumidor que solo puede aceptar o rechazar no negocian en el mismo plano. Por eso, el derecho mira cada vez más la realidad económica detrás de la firma. En los contratos por adhesión, una parte redacta previamente las cláusulas y la otra se limita a aceptarlas o rechazarlas. Esto no significa que todo contrato de adhesión sea inválido, pero sí exige cuidado. La ausencia de negociación real aumenta el riesgo de cláusulas abusivas, falta de información y desequilibrio en perjuicio de quien se adhiere. La protección del consumidor pertenece al estudio de contratos, porque muchos contratos modernos se celebran entre partes desiguales. El consumidor normalmente tiene menos información, menos capacidad de negociación y menos control sobre las cláusulas. Por eso, el derecho introduce deberes de información, controles sobre abusos y mecanismos de tutela que corrigen la visión puramente individualista del contrato. La contratación digital no elimina las reglas clásicas. Aunque aceptemos mediante un clic, plataforma o mensaje, seguimos preguntando por consentimiento, identidad, objeto, prueba, cumplimiento y
responsabilidad. Lo nuevo es el medio. La estructura jurídica permanece. El reto está en demostrar qué se ofreció, qué se aceptó, quién aceptó y bajo qué condiciones. Copiar contratos extranjeros sin revisarlos es riesgoso, porque cada ordenamiento tiene sus propias reglas, conceptos y límites. Una cláusula útil en otro país puede ser ineficaz, confusa o incluso contraria al derecho local. Además, copiar sin comprender suele producir textos largos, pero poco funcionales. Un contrato debe adaptarse al negocio real y al marco jurídico aplicable. Mirar la función económica del contrato significa preguntar qué operación permite realizar. ¿Mueve bienes? ¿Financia una actividad? ¿Distribuye riesgos? ¿Organiza servicios? Esta mirada ayuda a entender por qué las partes contrataron y qué resultado práctico buscaban. No reemplaza el análisis jurídico, pero lo vuelve más inteligente y conectado con la realidad. Mirar la función social del contrato significa reconocer que los contratos no afectan solo intereses privados. También pueden influir en consumidores, trabajadores, acreedores, familias, mercados y terceros. Por eso, el derecho no se limita a proteger cualquier pacto. Exige que la libertad contractual conviva con buena fe, equilibrio razonable y respeto a ciertos intereses colectivos. La firma no siempre responde la pregunta por la justicia contractual. Puede haber firma y aún así existir abuso, falta de información, presión económica o cláusulas incomprensibles. Esto no significa desconfiar de todo contrato firmado, sino analizar con cuidado. La firma prueba una manifestación de voluntad, pero no agota el estudio de validez, equilibrio y buena fe. Entramos ahora a una parte muy práctica. Cómo leer, interpretar, probar y redactar contratos. No basta saber que el contrato existe. Hay que entender qué significa, a quién obliga, cómo se demuestra y qué responsabilidades profesionales aparecen al prepararlo. Esta sección conecta la teoría general con habilidades que necesitarán como futuros abogados y notarios. Interpretar un contrato exige más que leer palabras sueltas, porque las cláusulas forman un conjunto. Una frase puede cambiar de sentido según el contexto, la finalidad económica, la conducta de las partes y la buena fe. Por eso, interpretar no es escoger la palabra que más conviene a una de las partes, sino reconstruir razonablemente el sentido del acuerdo. Un contrato puede obligar a cosas no escritas literalmente, porque la buena fe, la naturaleza del contrato y la ley pueden integrar deberes complementarios. Por ejemplo, colaborar, informar, conservar y no obstaculizar el cumplimiento. Esto no significa inventar obligaciones caprichosas. Significa reconocer que el contrato funciona dentro de un sistema jurídico, no como una isla de palabras. El contrato normalmente no obliga a terceros porque rige el principio de la relatividad. En general, solo produce obligaciones entre quienes participaron en el vínculo o están jurídicamente representados. Esto protege la libertad de quienes no contrataron. Sin embargo, hay situaciones especiales que pueden afectar a terceros. Por ejemplo,
mediante inscripción, representación, estipulaciones o efectos reflejos previstos por la ley. La representación permite que una persona contrate en nombre de otra. Para que funcione correctamente, hay que revisar quién actúa, en qué calidad y con qué facultades. Si el representante se excede o no tiene autorización suficiente, el problema puede recaer sobre la eficacia del contrato. Por eso, en la práctica notarial y empresarial, esta revisión es esencial. No debemos confundir tampoco el documento con el contrato. El contrato es el vínculo jurídico. El documento es una forma de expresarlo y probarlo. Puede haber documento defectuoso, contrato verbal, anexos, mensajes o conductas que ayuden a reconstruir el acuerdo. Esta distinción evita errores. No todo papel perfecto refleja un contrato válido y no todo contrato depende únicamente de un papel. Los modelos contractuales son útiles como punto de partida, pero peligrosos si se copian sin comprensión. Cada negocio tiene sujetos, riesgos, objeto, plazos y contexto propios. Un buen abogado no llena espacios en blanco de manera automática. Adapta el modelo, elimina lo innecesario, precisa lo esencial y advierte riesgos. La plantilla o machote ayuda, pero no piensa por nosotros. La jurisprudencia ayuda porque muestra cómo los tribunales aplican la teoría a conflictos reales. Los conceptos de consentimiento, buena fe, interpretación o incumplimiento se entienden mejor cuando vemos qué ocurrió en un caso concreto y cómo razonó el juez. No estudiamos sentencias para memorizar frases, sino para aprender criterios de análisis y argumentación. La prueba es decisiva, porque en juicio no basta tener razón, hay que demostrar los hechos relevantes. Mensajes, recibos, transferencias, documentos, testigos, correos y registros pueden cambiar el resultado del caso. Por eso, la contratación responsable piensa en la prueba desde el inicio. Un contrato claro no solo orienta el cumplimiento, también prepara una defensa si surge conflicto. La responsabilidad preventiva del notario consiste en evitar problemas antes de autorizar el instrumento. No se trata de copiar lo que las partes dicen, sino de verificar identidad, capacidad, representación, legalidad, forma y objeto. En una promesa de venta, por ejemplo, deben precisarse el inmueble, el precio, el plazo y las condiciones. La prevención vale más que un pleito futuro. Redactar contratos exige ética, porque quien domina el lenguaje jurídico tiene poder. Puede usarlo para aclarar o para esconder riesgos. La técnica contractual no debe convertirse en ventaja abusiva. Si redacto una cláusula que solo yo entiendo y sé que la otra parte no comprende su alcance, el problema ya no es de estilo, es de responsabilidad profesional. El lenguaje claro fortalece el contrato porque facilita cumplimiento, prueba e interpretación. Claridad no significa pobreza técnica, significa ordenar bien las ideas. Una cláusula útil responde preguntas básicas. ¿Quién debe hacer qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y qué ocurre si incumple?
Un contrato comprensible reduce conflictos y demuestra mayor calidad profesional que un texto oscuro lleno de fórmulas. La línea de tiempo ayuda a no mezclar instituciones de épocas distintas. No es lo mismo una solemnidad antigua, un contrato romano real, una regla codificada o una aceptación digital por clic. Ver continuidad y cambio permite entender mejor cada institución. La historia del contrato no es adorno, ayuda a ubicar por qué ciertas reglas existen todavía. Las reglas antiguas siguen sirviendo porque los conflictos actuales conservan preguntas básicas. ¿Quién aceptó? ¿Qué prometió? ¿Si era válido? ¿Si cumplió? ¿Y qué remedio procede? Un pleito digital puede necesitar categorías clásicas como consentimiento, prueba, buena fe e incumplimiento. La tecnología cambia el escenario, pero no elimina la estructura jurídica del problema. La teoría general sirve tanto para contratos civiles como mercantiles, porque ambos necesitan una base común: acuerdo, obligación, validez, interpretación, cumplimiento e incumplimiento. Lo mercantil agrega rapidez, usos, profesionalidad y reglas especiales, pero no borra los fundamentos. Primero comprendemos la estructura general, luego ajustamos el análisis al tipo concreto de contrato. Muchos contratos deben verse como cooperación, porque no todos se agotan en una entrega inmediata. Servicios, suministros, construcción, distribución o arrendamientos prolongados requieren comunicación, ajustes y conducta leal durante el tiempo. Si una parte obstaculiza a la otra y luego reclama incumplimiento, no basta leer una fecha, hay que mirar toda la relación. Estudiar el contrato como institución viva nos permite usar reglas antiguas para problemas nuevos. El centro permanece, voluntad que crea obligaciones dentro de límites jurídicos. Cambian mercados, tecnologías y formas de prueba, pero seguimos buscando partes, prestación, validez, buena fe y consecuencias. Esa mirada evita estudiar contratos como memoria muerta y los convierte en herramienta profesional. Conviene empezar cualquier análisis contractual por los hechos, porque las normas solo se aplican bien cuando sabemos qué ocurrió. Antes de citar artículos, reconstruimos la historia: quién ofreció, quién aceptó, qué se firmó, qué se pagó, qué se entregó y qué quedó pendiente. Sin hechos claros, el razonamiento jurídico se vuelve aparente y puede llevarnos a conclusiones equivocadas. Bien, hemos concluido de esta manera la presentación, que, como les repito, es importante que ustedes la puedan repasar, y vamos ahorita a pasar a tomar asistencia, porque recuerden que se nos requiere dejar evidencia de que ustedes han estado aquí. Vamos a ver, aquí estamos. Pero voy a dejar de grabar ahorita. Vamos a ver aquí. Recording stopped.